Sí, doctor, puede comenzar. Bueno, muy buenos días a todos, compañeros, doctores. Sean bienvenidos nuevamente a este taller de esquelético impartido pues, por el doctor Hernández. Como ustedes ya lo conocen, él es docente de la Universidad de Roosevelt en Guatemala. Entonces, doctor Hernández, pues buenos días. Ok, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre ligamentos cruzados y algo de ligamentos colaterales. ¿Se me escucha bien ahora? Solo compruebo. Sí, doctor. Sí, Ok, sí le escucho. perfecto. Bueno, este es un ejemplo clásico de una ruptura de ligamento, el pie apoyado directamente con un movimiento que Doctor, se... disculpe, solo que no estamos viendo su pantalla. No sé si está compartiendo. Ok, en compartir. Aquí ya la están viendo. Sí, doctor, ya la estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, pues se ve claramente la fuerza en varo que se está dando hacia la pierna de apoyo y la angulación, ¿verdad? Una ruptura del ligamento cruzado anterior. Eh, las rupturas del ligamento cruzado anterior son responsables en un estimado de más de 200,000 reparaciones anuales en los Estados Unidos. Bueno, 200,000 lesiones y más de 100,000 reconstrucciones anuales. La gran mayoría de estas lesiones no son lesiones directamente de contacto, sino que ocurren por movimientos de aceleración, desaceleración o pivoteo. Normalmente en superficies que sean un poco más duras, el soccer es el que más lesiones reporta, aunque últimamente con la práctica del soccer indoor o en superficie dura, se ven más frecuentemente este tipo de lesiones. Como les decía, hacen un movimiento de cambios de repentinos de velocidad con apoyo, rotación interna o al colocar una fuerza en varo o en valvo, ya sea con la pierna flexionada o extendida, también son causas de lesiones del ligamento cruzado anterior. Cada vez más se van viendo lesiones de ligamento cruzado anterior en mujeres y esto es porque se ha incrementado el número de participaciones y el involucramiento en práctica deportiva de alto nivel. Ya se ve ahora más comúnmente ligas profesionales de soccer, de básquet de mujeres, y pues esto lleva más o menos una nueva incidencia de 2 mujeres por cada hora de participación en estas actividades. Estudio no invasivo de elección o por imagen es la resonancia magnética, tiene una alta sensibilidad y alta especificidad. Últimamente ya con el advenimiento de las resonancias de 3 telajes, pues ayudan a reconocer lesiones principalmente fibrilares parciales que pueden pasar por alto o lo que hasta ahora se había visto como una baja sensibilidad de la resonancia magnética para la detección de estas. Debemos de recordar, como ya se los había indicado, que el ligamento cruzado anterior consta de 2 bandas, una banda anteromedial y una banda posterolateral. De las dos hay que indicar que la banda anteromedial es la que soporta la mayor tensilidad, digamos, o crea la mayor estabilidad, aunque las dos son importantes. La banda anteromedial normalmente se tensiona en la rodilla de flexión, mientras que la posterolateral cuando existe la extensión, la flexión en anterolateral y extensión en la posterolateral. Normalmente los signos principales que vamos a ver cuando hay lesión del ligamento cruzado anterior es definitivamente si vemos interrupción fibrilar, edema de las fibras y alteración de la morfología. Son como los signos cardinales, pero vamos a ver cuáles otros hay. Las lesiones del ligamento cruzado anterior son las responsables de más del 70% de artrosis traumática en los casos que se van a encontrar. Normalmente discurre una arteria geniculada entre las fibras del ligamento cruzado anterior que al romperse es la responsable de la artrosis.
Entonces, un paciente que no tenga una hematrosis con sospecha de ruptura, hay que sospechar si es que hay o no hay lesión del ligamento cruzado anterior. Cuando se habla de insuficiencia es cuando ha habido una lesión del ligamento cruzado anterior y ha sido con un tratamiento conservador. Eventualmente se puede comportar una rodilla inestable o insuficiente para lesión del ligamento cruzado anterior. Acordémonos que el ligamento cruzado anterior es el responsable principal de evitar que exista traslación anterior de la tibia. Ahora es el estabilizador principal de la rodilla. Y hablamos normalmente cuando ocurre insuficiencia, cuando se desarrolla, cuando hay rupturas parciales, por ejemplo, que pasan desapercibidas o que se les da tratamiento conservador, pero que resulta en un 75% al menos de ruptura fibrilar, el 85% desarrollan insuficiencia. Lo contrario de cuando ocurre una ruptura parcial, pero está afectado 25% o menos, que se consideran rupturas de bajo grado, únicamente 12% desarrollan inestabilidad. Y esto también es importante si uno puede ir agudando el ojo para hacer diagnóstico conforme el tiempo pasa. A grosso modo se habla de estabilidad e inestabilidad, van a ver en la diapositiva a qué me refiero, pero ahorita lo vamos a ver. La clasificación de las lesiones ligamentarias es igual que prácticamente todos los ligamentos del cuerpo se da en grado cuando existe únicamente un estiramiento del ligamento, o sea, un 15. Vamos a encontrar solo edema ligamentario, pero no vamos a ver ruptura. En la grado 2 se refiere a una ruptura parcial. En la literatura es variable lo que se van a encontrar. Algunos mencionan el 36%, algunos mencionan que es menos del 20%. El problema o la controversia con esto está en que las rupturas parciales son a veces no demostrables o no determinadas por el radiólogo que la interpreta. Entonces casi siempre encontramos o lesiones de grado 1 o lesiones de grado 3, pero sí se cree de que las rupturas parciales pueden ser mayores. Hay que tomar en cuenta esto porque cuando ocurren unas rupturas parciales y son normalmente de alto grado, o sea, más del 50% del espesor de las fibras, más si por ejemplo se lastima la banda anteromedial, normalmente la ruptura completa evoluciona dentro del próximo año desde que se empezó la lesión. Es importante decirlo. Ahora, y el grado 3 con una ruptura completa. Los signos de ruptura estable o inestable, esto solamente se refiere a la estabilidad, que ustedes vean prácticamente como que hubiera un esguince grado 1, que solamente ven elevación de la señal de las fibras, que hay un como ensanchamiento fibrilar, por eso el aspecto elipsoide, o que pueden ver ustedes un poco de atenuación de fibras, pero pues ven todo lo demás de la orientación del ligamento y todo en su posición. Eso nos dice que es una lesión estable. La lesión inestable, signos directos, obviamente, si ustedes ven una ruptura fibrilar ligamentaria y si cambia la orientación del ligamento. Acuérdense que ahorita vamos a ver en diapositiva que el ligamento más o menos forma un ángulo de 45 grados con respecto a la tibia y mantiene un ángulo de Blumenstadt con un vértice superior. Normalmente no debería ser más de 8 grados, eso es un poco variable lo que se encuentra también. Signos secundarios que nos van a indicar que hay una ruptura, pues en primer lugar completa, y por lo mismo de que hay inestabilidades que ustedes vean traslación anterior de la tibia. Como vamos a ver unos ejemplos, es bastante determinante de que existe una ruptura completa. Reducción del ángulo del ligamento cruzado posterior es otro signo, esto es más variable. Entonces, como vemos acá en una imagen de un ligamento cruzado anterior normal, acuérdense que en una secuencia sagital, como estas tienen una orientación relativamente oblicua, las dos bandas a veces le pueden jugar a ustedes signos como que ven una banda bien y luego como que está un medio de señal, pero es únicamente efecto del volumen parcial que ustedes están viendo y no representa lesión. Si trazáramos un ángulo acá, vamos a ver que tenemos un ángulo estimado de 45 grados. La línea de Blumenstadt, que es la línea que ustedes trazan a nivel del explotador intercondilio, ustedes ven que si trazan la línea de Blumenstadt, se va a encontrar con el ligamento
cruzado anterior con un vértice superior y no inferior. Es otra situación bastante importante. Estas escasas cantidades de líquido es normal que ustedes lo vayan a ver en muchos pacientes. Acuérdense que pues como cualquier articulación tiene que tener un poco de líquido sinovial y esto no representa bajo ningún término ruptura. Yo veo que a veces se confunde un poco esto. Y pues ver que la orientación, la intensidad de señal es de esta manera. También pues tenemos que evaluar un ligamento cruzado anterior en las tres secuencias que tenemos para tener toda la información, más si tenemos sospecha de lesión del mismo. En una secuencia coronal, en esta que es significada, pues se logran ver la banda anteromedial y la posterolateral, las dos bandas que ya les había mostrado una anterior. Es importante decir de que otro signo es cuando en la inserción de la pared medial del cóndilo femoral lateral, pues uno solo ve líquido, ahora que es el signo de la pared desnuda, también es un signo de ruptura. La gran mayoría de rupturas ocurren a nivel del tercio medio ligamental. Muy pocas ocurren a nivel de inserción tibial y inserción femoral, pero la gran mayoría las van a encontrar en el tercio medio. Entonces, en este paciente, digamos, es muy obvio una ruptura completa del ligamento cruzado anterior. Más que todo, quiero que pongan atención en la orientación fibrilar de este ligamento. Se le llama horizontalización. Si es un ángulo, acá vamos a tener unos 5, 20 grados más o menos estimados. Si hacemos de nuevo la línea de volumen, ven que ya no se va a encontrar el ligamento cruzado anterior acá, sino se lo va a encontrar abajo. Eso es encontrar el vértice angular con la línea de Blumenstahl. Pero más importante, ustedes ven disrupción fibrilar en el tercio medio, que esto ya es característico y ustedes pueden decir que es una ruptura de grado 3. Esta es una coronal oblicua, donde no solo ven que está roto el ligamento, está relativamente con cambio de orientación, luxado hacia acá, y ven que el muñón restante del ligamento todavía está ahí en la pared medial del cóndilo femoral lateral. Este es el otro signo que vemos bastante frecuente cuando existe ruptura completa e inestabilidad ligamentaria. Ven que tiene una gran contusión en la esquina posterolateral. Muchas veces se acompaña de una fractura osteocondral. Aquí pueden ver que está un poco deprimida. Y el otro signo que pueden encontrar a veces es el signo del surco profundo, que es en el surco terminal del cóndilo femoral lateral. No les debe medir más de 2 milímetros de profundidad. En este caso no se ve bien, pero es bastante común que encuentren fracturas osteocondrales en este nivel en pacientes con ruptura del ligamento cruzado anterior. En este caso, pues ustedes, para ver la traslación anterior de la tibia, trazan, ustedes vean el cóndilo femoral lateral bien delimitado y la línea postlateral de la tibia. En ese momento trazan una línea vertical y luego trazan una medición de distancia entre estas. Normalmente debería ser menos de 5 milímetros en un paciente normal. Si tenemos más de 5 milímetros, tenemos alta sospecha de ruptura del ligamento cruzado anterior. Y cuando encontramos más de 7 a 8 milímetros de distancia, es casi definitivo diagnóstico de inestabilidad y de ruptura del ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, este es un signo bastante importante, más que todo cuando ustedes tengan fecha de si es una ruptura parcial o completa, porque pues, cuando no tienen duda, pues no hay necesidad que ustedes hagan esto, o si quieren describírselo a su médico ortopedista está bien, porque ellos sabrán de que pues es una ruptura inestable, pero son cosas que les añaden valor a la interpretación de sus imágenes. Nuevamente, digamos, un paciente que vean un engrosamiento fibrilar, obviamente que tiene excelente trauma que llega, ustedes pueden ver edema ligamentario, pero las fibras están intactas, ¿verdad? Esto es un esguince de grado 1, no hay ruptura fibrilar. Hay que tener cuidado que en pacientes de edad avanzada pueden tener lo que se denomina degeneración mucoide, degeneración micoide,
del ligamento cruzado anterior y que adopta las mismas características, engrosamiento, hiperintensidad, pero en ese caso va relacionado con la edad y con que no hay un antecedente traumático. Esta es una ruptura grado en donde ustedes pueden ver el ligamento cruzado anterior está relativamente ondulado, está, parcialmente horizontalizado, pero pareciera que hubiera un colgajo todavía de fibras o remanente fibrilar que está todavía inserto acá arriba, ¿verdad? Fue una ruptura de grado 2 comprobada artroscópicamente, pero de alto grado, por lo que tuvieron que repararla para evitar de que se terminara de romper, ¿verdad? O sea, igual iba a ser una lesión inestable. Y pues en esta, ustedes ven casi ausencia de fibra del ligamento cruzado anterior, que ese es otro signo, ¿verdad? La no visualización del ligamento cruzado anterior. Ven que tiene una hemartrosis y ven que las fibras están todas horizontalizadas, no hay donde encontrarlas. Bastante edema hacia el borde libre de la grasa de copa. Esta es una ruptura de grado 3. Otra situación que puede confundirles a ustedes con ruptura del ligamento cruzado anterior son los benditos gangliones. Estos son bolsas como quísticas, hay teorías de que se puede desarrollar por microruptura fibrilar crónica y se asoman como que fueran quistes sinoviales, otros de que son formaciones quísticas de mucopolisacáridos y se forman de esta manera en el aspecto como de un tallo de apio, ¿verdad? Normalmente en las fibras medias proximales, perdón, del ligamento cruzado anterior, y esto pues es un quiste ganglión. Eventualmente los gangliones como este pueden causar sintomatología e inconformidad, tal vez no tanto dolor cuando hace el paciente flexión. El ligamento cruzado posterior, por el otro lado, pues es una estructura que raramente puede encontrar lesionada, pero sí ocurre lesiones. Ocurre alrededor del 4% de todas las lesiones en la rodilla. Muchas veces es una lesión aislada, pero en ocasiones en traumas de alto impacto y de alta velocidad se puede ver acompañadas, asociadas a múltiples lesiones. Estos pacientes que andan en moto, por ejemplo, ahora se pueden desarmar una rodilla fácilmente, ¿verdad? Sin necesidad de tener un mecanismo de trauma tan importante. Muchas veces cuando es por trauma directo, normalmente se asocian con un contacto de anterior hacia posterior en la tibia. El ejemplo clásico es la gente que golpea el dashboard ¿cómo decir? En la caja del automóvil, digamos, la cajuela donde uno va sentado y topa ahí anterior, y entonces ese movimiento hace que se rompa el ligamento cruzado posterior. Es importante saber que cuando ustedes vean rupturas aisladas del ligamento cruzado posterior, o incluso si las ven acompañadas, hay que ir a revisar la esquina posterolateral, porque rupturas del ligamento cruzado posterior se ven frecuentemente asociadas pues en un 20% a 24% de los casos, depende de las estadísticas que ustedes vean con lesión de la esquina posterolateral. Lo mismo que en el cruzado anterior, hay que ver cambios de la intensidad de señal. En el caso del cruzado posterior, aparte de ver la ruptura fibrilar, es importante medir el diámetro. Muchas veces puede pasar inadvertida una ruptura y solamente ver como que hay edema ligamentario porque las fibras están en interposición. Entonces, ustedes hagan una medida. Si ustedes encuentran grueso el ligamento cruzado posterior más de 7 milímetros, tienen alta sensibilidad de que ese ligamento va a estar roto. Entonces, eso lo mencionan. Y cuando existe también ruptura aislada, es bastante frecuente que lo vayan a encontrar con una avulsión tibial aislada, a diferencia de lo que vimos con el ligamento cruzado anterior. Entonces acá vemos una fotografía de un ligamento cruzado posterior normal. Vemos que el ligamento cruzado posterior posee un ángulo más o menos de 135 grados. Es 125, 125.
se le denomina que es patológico cuando pues este se reduce a 120 grados o menos. Y ese bucle ocurre cuando hay asociación con rupturas del ligamento cruzado anterior. En este caso pues vemos un ligamento cruzado anterior normal. En la siguiente diapositiva vemos no solo un ligamento cruzado posterior grueso, sino que, permítanme un momento, por favor. Aló, disculpe. Pues como les decía, ahí vemos ruptura completa del ligamento cruzado posterior. En esta otra es el típico ejemplo de una fractura avulsión en la posterior del ligamento cruzado posterior. Vemos cómo el ligamento se observa edematoso irregular, pero pues vemos el chip avulsionado de la tibia con edema a su alrededor. Cuando vemos los ligamentos colaterales, por ejemplo, el ligamento colateral medial, siguen siendo los mismos signos para hablar de lesión. El esguince grado 1, edema, como en este caso. Vemos un ligamento colateral medial que está íntegro. Vean que se extiende hasta caudal. Pero vemos un poco de edema ligamentario superficial. Este era un esguince grado 1. Es importante decir de que el ligamento cruzado anterior depende de la literatura que ustedes vean, porque hay quienes clasifican que tiene 3 capas para fines prácticos, digamos, de diagnóstico de imagen. A veces podemos tomar solo 2 capas o una capa facial superficial, digamos, que viene por arriba de lo que nosotros llamamos normalmente el ligamento colateral medial. El ligamento lateral medial propio que nosotros diagnosticamos es la banda superficial, ¿verdad? Que la vemos bien acá, y vemos una capa profunda que normalmente es donde está el ligamento menisco tibial, que pueden ver esta estructura arqueada aquí, y hay un ligamento menisco femoral que es un poquito más largo, que no lo vemos en esta ocasión porque va pegado al ligamento colateral medial. De hecho, este menisco está un poco extruido por fuera del artículo, está haciendo este arqueamiento del ligamento colateral medial y tiene edema en el reborde periférico del platillo tibial. Esto es significativo que este menisco casi seguro esté roto en algún otro lugar. Pues bueno, pero volviendo, el ligamento colateral medial tiene edema ligamentario, este es un grado 1. En este caso, por ejemplo, vemos el ligamento que tiene una disrupción fibrilar parcial acá en su medio. Todavía hay fibras más que todo hacia la unión con el menisco y los ligamentos meniscocapsulares. Nos dice que únicamente hay una ruptura de espesor parcial o grado 2. Notamos que esto está asociado con del ligamento cruzado anterior. Vemos que el ligamento menisco tibial todavía está preservado, el menisco femoral viene por esta altura. Y pues una ruptura grado 3, vemos completamente disrupción o pérdida de la inserción femoral en este caso. Vemos un poco de ondulación o laxitud ligamentaria distal y mucho edema periligamentario asociado. Aquí vemos de que hay una contusión, o sea, casi seguro estos están asociados a lesiones de otra índole. Acá vemos una lesión de alto grado, vemos que el ligamento cruzado anterior no está, vemos el ligamento colateral medial, lo vemos todo irregular, no lo logramos ver. Vemos ligamento menisco tibial presente, menisco femoral presente, casi seguro lesión ligamentaria. Este era también cuando nos hacemos a un corte más anterior, vemos de que hay lesión ligamentaria extensa. Pareciera que hubiera algunos remanentes fibrilares en la inserción, pero todo este ligamento está lastimado. De nuevo asociado a ruptura del ligamento cruzado anterior. Esta es una lesión ligamentaria asociada, que es la fractura de Segund, asociada a la ruptura del ligamento cruzado anterior. Se ve aquí como está edematoso, irregular el ligamento.
vemos el ligamento, este es el menisco capsular acá. Pareciera que acá era un chip de hueso, que es una fractura, abulsión a este nivel. Esta es la banda iliotibial. Y esta estructura ligamentaria que vemos acá junto con esta es parte del ligamento anterolateral, que algunos autores no están convencidos de que creen que es solamente parte del complejo ligamentario lateral o de un fascículo de la banda iliotibial. Muchos le dan otro nombre, pero sí está reconocido como ligamento anterolateral. En este caso ustedes ven la unión y el ligamentito, que es el que está unido acá con una gran inflamación. Cuando ustedes ven eso, inmediatamente hay que asociarlo con ligamento cruzado anterior. Principalmente en un estudio radiográfico, ustedes ven una fracturita así, seguro tiene que asociarlo con una ruptura del ligamento cruzado anterior. Esta es la fractura de Segond. Hablando un poquito de la reparación del ligamento cruzado anterior. Antes de esto, les quería poner unos ejemplos en vivo para que ustedes vean, digamos, este caso, paciente pues con trauma, que llega con sospecha de ruptura del ligamento cruzado anterior. Vemos que tenemos un poco de edema en la esquina posterolateral de la tibia porque tiene contusión. Cuando llegamos a la fosa condilia, vemos irregularidad del ligamento. Y aquí hay ruptura completa. El grado de angulación empieza a ser el ligamento cruzado posterior. Y vamos a ver, pero supongamos de que ustedes, sin duda, alguien dirá, no, pero mira, ahí hay fibras, esta es una ruptura parcial. Y pues, no sé, muchas veces no quieren someterlos a una cirugía y quieren ver, bueno, entonces dicen, si hacemos un grado de angulación, por ejemplo, si ustedes trazan línea de volumen, lo vamos con un ejemplo clásico. Y ve el grado de angulación del ligamento cruzado anterior, lo seguimos, digamos, del acá, más o menos. Ustedes se dan cuenta que el vértice de la línea de Blumenstadt está pues perdida hacia abajo. Si hacemos medición de angulación, vamos a ver que en lugar de tener 45 grados de ligamento, vamos a tener una angulación. Aquí creo que lo estoy haciendo al paciente, pero tenemos un ángulo de 26 grados. Si queremos ver, todavía no ha hecho vemos que tiene una ruptura meniscal, pero acá, digamos, vamos a hacer el ejemplo con ustedes. Quieren ver, ¿verdad? Aquí claramente es esto que está lastimado. Entonces nos vamos al reborde posterior del cóndilo femoral. Hacemos un trazo vertical. Luego colocamos en el reborde posterior de la tibia y medimos. Esto puede ser que no esté exactamente por día que las mediciones, pero si ustedes ven, hay una distancia de 11.9 milímetros de traslación anterior. Sin ninguna duda, este paciente tiene una ruptura completa del ligamento cruzado anterior, es una ruptura grave. Pero les digo que esto les puede ser útil en aquellos casos en donde ustedes pues tengan duda que es una ruptura parcial o completa, ¿verdad? Aquí tenemos otro para ilustrarles. Tenemos un paciente que tiene, pues si ven, hay un poco de líquido, pero no hay derrame articular. Tienen algunas lesiones de cartílago, pero les llama la atención acá que el ligamento cruzado anterior los ven. Entonces hay que tener cuidado porque a veces las rupturas cuando son crónicas, hay paciente que ha tenido trauma y les viene
y ustedes no logran determinar bien dónde está el ligamento cruzado anterior, pues porque también no existe, ¿cómo se llama? Cambio inflamatorio que les da a ustedes el contraste adecuado. Entonces, ¿cómo saber si está o no está roto, si es estable o inestable? ¿Hay alguna cuestión, digamos, por ejemplo, que manejan los ortopedas? Yo no sé si con alguno de ustedes lo platicamos al llegar, que alguien tenía una duda, era de que si hacer la resonancia inmediatamente del trauma o no, y que si se tenía que esperar. Normalmente ese parámetro es más para el diagnóstico clínico. Un paciente que tiene una lesión aguda del ligamento cruzado anterior, tiene una artrosis y tiene muy hinchada, digamos, la rodilla, y a veces sí se les dificulta hacer las maniobras porque en un alto porcentaje el diagnóstico de ruptura del ligamento cruzado anterior es clínico, pero en esos casos en particular puede ser muy difícil. Y el caso, ahí digamos, el paso a seguir es hacer una resonancia magnética. O sea, la resonancia magnética está indicada en agudo, en lesiones ligamentarias. No hay que esperar a que el paciente que démosle unas semanas y que baje, pues puede pasar, igual la lesión la vamos a ver, pero no hay contraindicación para hacer una resonancia magnética a un paciente pues en estadio agudo. Eso también lo platicaba, digamos, pónganse un paciente de alto rendimiento que está jugando en la Liga Española, digamos Messi o cualquier jugador de la Liga Española o de italiana o inglesa, que alguien que tenga una lesión que con sospecha cruzado le hacen inmediatamente la resonancia, no se espera, ¿verdad? De hecho, yo hablaba con alguien que estuvo con la selección argentina de fútbol, decía que para el mundial, dice que ellos llevan un resonador portátil de estos de Saote. Hay una resonancia así portátil y lo tienen ahí. Que yo no sé si en el camerino, digo, pero en el estadio un jugador cae lesionado, inmediatamente lo llevan y ahí en el camerino hacen imágenes y esto es diagnóstico. Y cuando la selección argentina va hacia otro lugar, ahí va la máquina, ¿verdad? Entonces, eso es para hablar un poquito del escenario clínico con este tipo de... Pues en este caso, teniendo una lesión, digamos que es crónica, que no tienen cambios inflamatorios, a veces ven a las fibras si tienen duda de que si está o no está, o si es un ligamento pequeño, o qué pasa, pues entonces hay que verlo, ¿verdad? Incluso usando secuencias coronales, digamos que fibras no hay fibras ciertas de repente un remanente ahí del ligamento y algunas fibras, pero en realidad no existe. Entonces vamos a volver a hacer los signos que les he enseñado para ponerlos en práctica. Entonces, digamos, ustedes tienen duda, no tengo duda, pero vamos de que existe una duda. Para empezar, este remanente fibrilar tiene una angulación demasiado, ¿verdad? Si ustedes trazan la línea de Blumen's imaginaria, va a impactar a hacer un ángulo hacia abajo y el vértice hacia abajo, hacia arriba. Si vemos la angulación del ligamento cruzado posterior, está haciendo un ángulo muy demasiado agudo. ¿Se acuerdan que hablamos de que el ángulo normal de un ligamento cruzado posterior es aproximadamente de 135 grados, 125 o 120 lo mismo, en esto tenemos 94 grados. Eso nos dice también de que no está bien. Hay otro signo que es menos sensible, pero que ustedes lo pueden también usar, es trazar una línea por detrás del borde del ligamento cruzado posterior. Van a ver de que cuesta que interactúe con la medular. Normalmente esta tiene que entrar hacia cóndilos femorales para hablar de esto. Es un signo que lo pueden encontrar también asociado a ruptura del ligamento cruzado anterior. Y digamos que vamos a ver entonces otra vez el línea, digamos, de desplazamiento anterior. Nuevamente nuestra línea vertical. Digamos que aquí es un poquito, ahí está la cortical. Y vamos a hacer
la medición y vemos que tenemos una distancia de 10 milímetros, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es de que el paciente tiene una fractura crónica, ¿verdad? O antigua del ligamento anterior, ¿verdad? Pero está roto y es estable esa rodilla y seguro por eso lo están viendo. Ahora, el hecho que no vean tanta inflamación ni que vean el edema ni nada no significa que no pueda estar lastimado. Una cosa, hablando de lesiones crónicas, es que cuando pasa mucho tiempo, algunos ligamentos pueden causar fibrosis y hacer un, incluso con el ligamento cruzado posterior, o incluso a veces pueden hacer fibrosis y volverse a pegar en el cóndilo femoral del sitio de su huella insercional. Lo digo esto porque hay a veces controversias. Ustedes llaman a este paciente, está roto el ligamento cruzado anterior, el paciente no se quiere operar, se hace un estudio un año después y cuando alguien lo vuelve a ver otro radiólogo, no, pues sí, ahí está su ligamento cruzado anterior. Usted no tenía nada, su ligamento de la que se salvó usted. No. O sea, cuando sorteas, dicen, lo menciono en una conferencia en Nueva York, mencionaba a un cirujano ortopeda de precisamente eso y tenían alerta porque era de radiología, pero invitaron a este cirujano de qué controversias podían haber y decía que no era que el ligamento se volvía a pegar. Cuando entraban artroscópicamente, en efecto estaba el ligamento, pero muchas veces tenía una fibrosis anómala en un sitio de inserción. Y eso, a pesar de que estaba unido a alguna estructura, no necesariamente brindaba la estabilidad necesaria que da un ligamento cruzado anterior normal en su inserción normal. Entonces, aunque parezca raro, lo que les digo es que eventualmente ustedes se pueden topar con eso y tener alguna polémica con un ortopedista con respecto a esto. Y cuando pues encuentran ligamento cruzado posterior, sí está ahí presente, está a veces cruzado en un lado, ¿verdad? Pues es solo anécdota y para dar un poquito más de valor a la conferencia porque son cosas más raras, ¿verdad? Eh, no sé cómo estamos, doctora, en tiempo. Eh, sí, doctor. Tendremos, son las 8:57. No sé si usted nos da un espacio para preguntas. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, ha llegado el momento de comentarios y de preguntas, compañeros. Tenemos aproximadamente espacio para 2 a 3 preguntas. Y no sé si alguien pues levanta la mano. Hola, buenos días. Buenos días, doctor Pablo Sí, Hernández. doctor, buen día. Soy residente del tercer año de Pedagogía Harold Cárcamo. Sí, doctor. Solo una duda que tenía que la aclaró parcialmente en los casos que nos explicó muy bien. Antes, muchas gracias por la charla, muy académica. Eh, Solo es una duda en cuanto a cuando usted mencionó de que hay un traumatismo agudo y ya mencionó muy bien que no hay contraindicación para hacer el estudio de imagen de resonancia cuando está agudo el traumatismo. Pero, ¿qué tan frecuente o qué tan frecuente es que el edema a veces nos enmascare una lesión, por ejemplo, del ligamento cruzado anterior, aun cuando ya sé que explicó muy bien todos los signos y en lo que me pusieron me quedó muy claro los signos que hay que evaluar cuando tenemos ese ligamento cruzado anterior, más que todo en los casos que es lo mejor que vimos ahorita, aparte de toda la charla, pero ¿qué tan frecuente es que el edema nos enmascare una lesión, sobre todo el ligamento cruzado anterior? Y usted, ¿en cuánto recomendaría un estudio de resonancia control en el caso de que nos quede la duda pues a nosotros con la poca experiencia que tenemos de evaluar estas lesiones? Ok, sí, es muy buena pregunta. Y eso ha venido, mire, esa duda ha venido desde tiempos, sí, desde mucho tiempo, desde que yo estaba en entrenamiento. La cuestión aquí es de que han habido avances en las tecnologías, en las antenas que usted tiene y en los protocolos que usted hace. Realmente en estos casos el edema es como que su aliado
de alguna forma, porque usted va a ver mayor contacto. De todas maneras, si usted tiene dudas, no se apoye entonces con secuencias T2 o que sean demasiado sensibles. En donde se pueden enmascarar es si usted usa T2 muy pesados, en donde usted va a ver una masa blanca de inflamación entre las fibras. Entonces ahí en ocasiones puede tornarse un poco difícil. Yo diría bajar un poco los niveles para una densidad protónica, eventualmente hacer sin saturación grasa, hacer esta secuencia coronal oblicua. Coronal oblicua tiene una alta sensibilidad para detectar lesiones del ligamento cruzado anterior. Y como le repito, digamos, al menos nosotros, y al menos como le digo, hablé con esta gente que andan con la selección argentina, ellos, o sea, en el campo tienen la lesión, inmediatamente a los 10 minutos están practicando la resonancia magnética con alta sensibilidad. No hay para esperar mucho. Claro, siempre hay que contextualizar los casos porque existen casos difíciles y siempre van a haber aquellos casos que no son como los del libro ni nada y en donde hay duda y póngase, hay jugadores de fútbol, digan a ustedes de la Liga Nacional y que de eso depende si lo operen o no y entonces es un problema. Para empezar, uno entra en la función de radiólogo de dar una opinión de imagen, ¿verdad? Ustedes, el clínico, pues está haciendo todas estas pruebas, mecanismos, si ellos quieren esperar, ellos esperan. Si creen muy aventurado, igual cuando está en una lesión aguda, a veces no entran, sino que le dan un poco de tiempo a que desinflame para poder hacer un abordaje tanto diagnóstico como de tratamiento. Pero nosotros como radiólogos, con las herramientas que tenemos, con las antenas que tenemos, con 1.5 tela, bueno, y las imágenes, no tendría por qué uno dilatar más la espera de hacer un estudio de diagnóstico. Es mi opinión personal y es lo que yo he aprendido, pero sí, entiendo que hace tiempo, cuando todavía no habían buenas escenas, teníamos en donde se hacían muy grandes, en donde el detalle pues sí tiene que ser un privilegiado para que uno pueda tener un poquito más de certeza, es eso. Pero no sé si le ayudo a usted con esa respuesta, doctor. Yo haría el estudio inmediatamente, no le recomendaría a mis ortopedistas con los que yo trabajo, póngase, no es que en el momento, pero póngase un paciente que el fin de semana se lesionó el sábado, el lunes me lo están llevando a mí para hacer una resonancia, no esperamos mucho más. Sí, me quedó muy Bien, muchas claro. gracias, doctor. Gracias por el tip de las secuencias que me mencionó, muy importante. Y muchas gracias por la charla y gracias por explicarnos muy bien esos signos. Muchas gracias. Sí, doctor, solo doctora, disculpe, para agregarle un poquito más, es siempre como cualquier estructura, evalúen sus planos, por favor. No dejen ponderar mucho, por ejemplo, la secuencia sagital con una secuencia sensible al líquido para diagnóstico únicamente porque uno se puede llevar sorpresas. A veces hay que ver las secuencias desde las axiales, las coronales y utilicen bastante la coronal oblicua, como le digo. Esa es más sensible aún que la sagital forzada en dirección específica para el ligamento cruzado anterior. Se ha demostrado que tiene más sensibilidad y hay que hacerlo en densidad protón sin saturación grasa. Eso le puede ayudar también a usted en un caso de eso. Sí, doctora, disculpe. Pues yo quería agradecerle, doctor, excelente su charla, su clase, la verdad es muy, muy buena. Un comentario que quería agregar es que sí, usted nos ha mencionado pues muy bien que las roturas del ligamento cruzado anterior pues sí son más frecuentes y como usted nos enseñó en la clase pasada pues también el patrón, el mecanismo de trauma pues nos puede orientar en cuanto a lo que es la lesión del ligamento cruzado anterior. Normalmente pueden ser lesiones en hiperextensión, que eso pues nos va a asociar a edema en las vertientes anteriores, tanto de la tibia como del fémur, y o también aquellas lesiones que sean en valgo puro o en valgo con rotación externa, que es el Con famoso rotación externa. ¿verdad? Es Entonces, correcto.
Entonces, eso nos puede orientar tanto el mecanismo de trauma como el patrón de edema, porque ya sean en las porciones posterolaterales o sea en la vertiente anterior, pues vamos a encontrar ciertas áreas de edema. Y otra cosa que a recordar es que, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior tiene una variante anatómica que a veces va a derivar desde el ligamento o transverso en la porción anterior de la tibia, ¿verdad? Entonces, eso hace que, pues, haya predisposición a sinovitis o a lesiones del ligamento cruzado anterior. O en el ligamento cruzado posterior, las variantes anatómicas de los ligamentos meniscofemorales, tanto el anterior y el posterior, que son el de Humphrey y el de Whisper, pues nos puede presentar o nos podría confundir con una lesión. Ese era mi comentario, doctor. No sé si Sí, alguien sí, más tiene doctor. alguna otra pregunta. No, doctora, no, excelente, sí, lo que usted menciona es también importante, las lesiones en contrecup, que le llaman cuando son por hiperextensión anterior, que hay, pues, en los tres anteriores. Sí, los ligamentos de Rydberg, ya que los menciona, por ejemplo, cuando hablamos de ruptura del ligamento cruzado anterior, por ejemplo, hay una lesión muy frecuente que es la Rydberg, se llama, es una lesión por avulsión en la inserción posterior del cuerno posterior del menisco lateral del ligamento de Rydberg. Entonces, donde se entra, ustedes pueden ver de que lejos de la inserción todavía se extiende porque hace como una avulsiosita y hace una ruptura vertical longitudinal ahí, que es bastante común. Valga más decir que las rupturas meniscales muy asociadas con lesión del ligamento cruzado anterior, principalmente el menisco lateral y cuerno posterior es de lo más común cuando hay lesiones del ligamento cruzado anterior. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Habla Brenda Navarrete, es residente de tercer año. Tengo una duda en cuanto a la clasificación de los grados de lesión del ligamento cruzado anterior, que toman en cuenta la longitud del ligamento. No sé si usted considera o en su práctica siempre considera este parámetro de la longitud para decir de que hay lesión del ligamento. La longitud como tal del ligamento. ¿Sí? No lo tomo yo como parámetro, doctora. El ligamento, dependiendo de cómo hace, digamos, y cómo está el paciente, acuérdese que una resonancia magnética en estado de reposo puro, más o menos alcanzamos un grado de flexión de 10 grados. Es poco, pero cuando un paciente está muy hinchado, en ocasiones hace una extensión, una extensión completa y nos cuesta ver eso. Eso eventualmente puede variar un poquito, como yo les enseñé, en la longitud ligamentaria. Y de hecho, pues yo personalmente no uso el parámetro. Lo utilizo más la integridad fibrilar, la angulación, la morfología, bueno, los signos directos pues, de ruptura, ¿verdad? Y si tengo duda, pues me baso en los demás. Sí. Bien. Pero buen punto. ¿Y tenemos alguna técnica de posicionamiento para poder evaluar lo que es la banda anteromedial del ligamento cruzado anterior? La banda la anteromedial. Mire, normalmente lo hacemos con el paciente en reposo, más o menos un grado de angulación entre 10 y 15 grados. En dirección tener una imagen apropiada. Ya cuando queremos hacer una orientación más clara, tenemos que hacer un incremento en el grado de angulación que se puede dar hasta 25 grados dependiendo de la posición del paciente. Hay que acordarse también de cuando uno se coloca en una posición, digamos, de cúbito supino, normalmente el pie, digamos, o la rotación externa de la rodilla ocurre, porque normalmente nosotros hacemos una rotación, o sea, si ustedes se colocan rectos, los pies tienden a salir hacia afuera más o menos unos 10 grados. Eso compensa bastante para el técnico este grado de angulación. Pero si nosotros queremos hacerlo dedicado y forzado,
pues podemos hacer esto, le digo, jugando con la angulación, siempre haciendo nuestro scout directamente desde la secuencia axial. Entonces ahí vemos la intercondilia, vemos en dónde están las dos bandas y usted hace una angulación dirigida hacia la banda. Sí, gracias. Lo preguntaba por como si es el sitio más frecuente de lesión, ¿verdad? En esta banda. Entonces, para poder no perder detalle de esta estructura anatómica. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, parece que no hay más comentarios, doctor. Le tengo una dudita más, pero es en relación, usted me había comentado que la próxima semana usted iba a estar en un congreso. Sí. Entonces, solo quería confirmar. Sí, doctora, el 8, el jueves 8 y el viernes 9 voy a estar este es el curso de actualización de la ISS, voy a estar ahí. Vamos a dejarlo para la siguiente. Para ir avanzando, doctora, yo digo que la próxima conferencia, pues avanzamos ya a meniscos, ya para cerrar rodilla, y después empezamos un poco con hombro, para ir terminando, no sé. Pero usted me cuenta sus comentarios. Está bien. Bueno, pues entonces parece que ya no hay más preguntas y comentarios. Doctor, le agradecemos mucho por esta excelente clase y pues le agradecemos, damos por concluida la reunión. Que tengan un excelente día. Gracias, igual. Gracias, buen día. Muchas gracias, Muchas buen día. gracias. Muchas gracias, buen día.